tal? Bienvenidos a esta emisión de Nos Cogió la Noche. Qué rico saludarlos, qué rico estar con todos ustedes nuevamente acá en esta emisión central, llevándoles los hechos informativos más importantes de nuestra ciudad. Hoy muchos temas de qué hablar, temas administrativos, temas políticos, temas de orden público, y para comentarles, para hablarles sobre todos estos temas, acá me acompaña mi compañero Julián Camilo Barrientos, Miguel Ángel Morán y José Fernando Gil, quien les habla, Dubercano. Recordarles a ustedes que nos pueden seguir a través de los diferentes medios de comunicación alternativos, como lo es el Facebook Live, como es el YouTube, donde ustedes pueden reproducir nuestros programas, a través del Twitter y a través del Instagram, pues estar enterados minuto a minuto de todo lo que va pasando en la ciudad, de todas las noticias, todos los hechos que se van registrando y que nosotros les llevamos a través de estas redes sociales para que ustedes mantengan muy bien informados de todo el acontecer en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Información deportiva, información cultural, bueno, hoy tenemos de todo. Y nos gustaría pues también conocer la opinión por parte de ustedes de todos los temas que vamos hablando, de todo lo que vamos conversando, que ustedes participen activamente en nuestra cuenta de Facebook. Ustedes lo pueden hacer a través del Facebook. Ustedes nos buscan como Nos Cogió la Noche y allí participan, nos envían sus mensajes, opiniones, ya sea en el chat de la transmisión o también lo pueden hacer a través de un mensaje pues directo, que lo pueden hacer a través del Facebook o a través de cualquiera de las otras redes sociales. También a mí me encuentran como Dubercano, ustedes pueden buscar allí Dubercano, y a mis compañeros también con el nombre de ellos en sus redes sociales. También estamos constantemente allí publicando información. Comencemos con información ambiental, porque Julián nos tiene hoy noticias no muy buenas en cuanto al medio ambiente acá en la ciudad de Medellín, y recordemos que es que desde el próximo lunes comenzamos con el pico y placa ambiental, pico y placa de 6 dígitos, y hay unas restricciones especiales. Recordemos que esas medidas se toman porque la ciudad en ciertas épocas del año pues sufre unas contingencias ambientales, las condiciones climáticas no son las mejores y nos toca a todos pues ponernos muy juiciosos, no sacar los carros, no sacar las motos, tomar medidas que ayuden un poco al medio ambiente y a la calidad del aire. Julián, ¿cómo se encuentran en este momento las estaciones que reporta el CIATA justamente sobre la calidad del aire en la ciudad de Medellín? Pues mire, Duber, al parecer esta semana veníamos en buenos niveles porque las estaciones venían registrando en amarillo. Ayer solamente algunas, 2 registraron en naranja, pero hoy lastimosamente las estaciones, 9 de ellas están figurando en naranja y otras 9 en amarillo. De acuerdo a esto, pues Eugenio Prieto, que es el director del área metropolitana, pues entregó información esta mañana porque se van a reunir esta tarde con el CIATA. El CIATA va a tomar medidas con los alcaldes de los nuevos municipios del Valle de Aburrá para mirar si estas medidas que se van a tomar a partir del 18 y que van hasta el 30 se adelanten una semana más y se prorroguen otra semana, porque pues no se esperaba que el fenómeno se adelantara tanto. Se esperaba más bien que como venían los comportamientos del clima, pues antes se mantuviera esa condición favorable, pero no. Hablamos con Eugenio Prieto sobre esta decisión que se va a tomar. Él no nos contó muchos detalles, pero esto fue lo que nos dijo. El Valle de la Aburrá es un territorio que pasó a ser un territorio que atendía contingencias a uno que las previene, y estamos en ese límite entre el periodo de contingencia. Hoy tenemos precisamente una reunión porque la contingencia se está anticipando. Ya se declaró el estado de prevención. El episodio se declaró desde hace una semana hasta el 30 de marzo, incluso con la posibilidad de que sea una semana más, y ya está establecido todo el pico y placa ambiental con un anuncio con tiempo a la ciudadanía. Esperamos que podamos disfrutar de un aire bueno y moderado, y tenemos que tomar decisiones sobre estos 3 días. Lo que sí nos está sirviendo mucho es hoy la radiación que está entrando al Valle de la Aburrá, y haremos el análisis precisamente con el CIATA ahora terminando la mañana. Muy bien, el director de allí del área metropolitana lo decía, hay condiciones favorables un poquito porque está entrando el sol a la ciudad, pero lastimosamente evaluamos allí estos radares que mantienen monitoreando la calidad del aire minutos antes de que entráramos a esta misión. Esta imagen que ustedes acaban de ver reciente, con los puntos, reportan, como lo decía Julián, 9 puntos allí en naranja,
lo que nos lleva pues como a irnos apretando en estas medidas ambientales. Dube, recuerde que estos puntos naranja significa que el aire en el Valle de Aburrá es dañino para los grupos sensibles de la población, como son los niños, los adultos mayores y las personas que practican deporte al aire libre, para recalcar que hay que empezar a tener como cuidado con estos 3 grupos grandes que hay aquí en el Valle de Aburrá con respecto a esta calidad del aire que se está generando este día de hoy. A ver, a propósito de ese tema, la Contraloría General de Medellín presentó un informe o un análisis que realizó con el Centro de Investigación de Estudios y el Instituto Nacional de la Universidad y el Instituto Ambiental de la Universidad Nacional. Ese análisis que arrojó que 4.584 personas están muriendo cada año en promedio durante los últimos 5 a causa de enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las comunas donde es más notorio estos problemas de salud? Belén, Laureles, Estadio. Seguido José, del 12 de octubre, Aranjuez, Manrique y Candelaria. ¿Usted pertenece a una de esas comunas? Estoy José en Belén y creo que sí me ha tocado el tema ambiental, no sé si, no, pero sí tiene mucha razón de ser. Le cuento que Belén es la primera. Por estos días viene como, allí hay ciertos brotes de enfermedades respiratorias y sí, tiene toda la razón, puede ser el tema del aire. Duber, pero mire, a propósito de ese tema que menciona José Fernando sobre el tema de la investigación que presentó la Contraloría, dice Eugenio Prieto que se va a tener que analizar muy bien esas cifras porque no concuerdan realmente con las muertes que se han registrado por ese tipo de enfermedades. Él dice que pues muchas veces esas investigaciones cuando se hacen incluyen personas que han muerto, pero que esas personas no murieron por enfermedades respiratorias, sino que estaban bajo un proceso de enfermedad respiratoria que en algún momento de su vida lo tuvieron, que murieron, pero registraban ahí en el sistema nacional pues de salud, como que en algún momento de la vida habían tenido una enfermedad y registran ahí. Lo que pasa es que eso para Eugenio Prieto, como cabeza visible del área metropolitana, que estén muriendo 4.600 personas cada año por problemas ambientales, es un elemento, un indicador bastante negativo. Bastante, porque es que es mucha gente y en muy pocos años. En muy pocos años, y él es la cabeza, entonces lo único claro es que tendremos que todos, como decimos acá en Antioquia, abrocharnos el cinturón, tomar conciencia y que las autoridades también tomen medidas que nos ayuden a reducir ese impacto ambiental que repercute directa e indirectamente en la salud de todos los seres vivientes, no solamente los seres humanos, sino los animales, que también se ven bien afectados por este tema ambiental. Duber, y la medida también no sería, porque tenemos el pico y placa ambiental a partir del lunes próximo, si no estoy mal, pero las empresas que son contaminantes, que esas no tienen ningún pico y placa, y usted va camino hacia el sur y usted ve bastante contaminación por parte de ellas. Hay que preguntar este tema porque con las empresas son más rigurosos y con las empresas no es un proceso solamente de días o de pico y placa. Las empresas es un proceso que sí se debe mantener en todo el transcurso del año y son medidas que desde el año anterior, cuando comenzó todo el tema, cuando se comenzó a hablar del tema ambiental, pues han ido allí, han puesto en cintura a las empresas para que tomen medidas que estrechen más justamente estas emisiones y que se puedan mantener algunas condiciones mínimas en la calidad del aire. Miguel Ángel, usted nos tiene información de unas capturas, un tema realmente que no quisiéramos poner sobre la mesa y quisiéramos que ya no se presentaran, pero que siempre se presentan capturas a presuntos abusadores sexuales de menores. ¿Dónde fueron estas capturas? Sí, señor, pues lastimosamente se está generando todavía este problema de abuso a menores de edad y esto se lo confirmó el coronel Mauricio Sierranillo, donde en Antioquia se hizo en 4 municipios, se hicieron operativos contra estos 4 adultos que se encontraban generando este temor a la comunidad y sobre todo a los niños, porque en los municipios de La Ceja, Sonsón, Concordia y Ciudad Bolívar, estos presuntos violadores habían accedido
sexualmente a menores de edad. Desde el 2014 data la primera como historia en la que están un padrastro, un profesor de baile, está también y otros dos que fueron capturados en las últimas horas. Pero escuchemos al coronel Mauricio Sierra, quien nos confirmó y nos detalló de quiénes se trata y dónde fueron estas capturas. En el caso del padrastro, abusaba de una menor de edad, de 14 años. El profesor, un profesor que dictaba baile en un municipio, también abusaba de varios niños. Y un tío igualmente abusaba de 2 menores de edad. Y un vecino también realizaba actos a 2 menores de edad, una niña y un niño. Sí, así como lo decía José, es muy recurrente. Cada rato recogen violadores en serie. Sí, señor. Muy preocupante, sí, recurrente y preocupante, José Fernando. Es preocupante también que no se denuncia muchas veces. Algo que estaba diciendo la policía también es que muchas de las parejas, de las mujeres, no denuncian esto porque muchas veces a los niños no se les cree o de pronto no se les toma en cuenta, pero gracias a que estos niños pudieron hablaron a tiempo y pudieron testificar y denunciar contra estas personas, se hicieron esta captura. Escuchemos nuevamente al coronel, que nos habla y nos amplía más la información. Bueno, en este momento no lo tenemos, de igual manera pues confirmamos, fueron 4 capturados en los que se encuentra en el municipio de La Ceja, Sonsón, Concordia y Ciudad Bolívar, donde se hizo la policía de Antioquia este operativo que ayudó con la captura de estas personas. Bueno, ahí está, y lo decía José Fernando, preocupante, bastante preocupante el hecho que se presente en este tema estas capturas. Bueno, las capturas no son las preocupantes, el tema del abuso sexual a los menores tan recurrente en nuestra ciudad, tan recurrente en nuestro departamento, y muy preocupante aún más el tema de que sean personas allegadas a los menores, al papá, a la mamá, a los niños. Hay que creerles a todos los papás que están allí cuando su hijo, por favor, le ponga alguna queja o presente algún síntoma, algo, y les cuente algo sobre abuso sexual, créanle y de inmediato recurran a la policía porque es un tema bastante delicado. Miguel Ángel, ¿qué están diciendo todos nuestros televidentes en redes sociales? Bueno, aquí está Emma Pantaleón, una fiel televidente que nos dice buenas tardes, nos saluda como todas las emisiones, que está muy pendiente. Diana Robledo, mientras sigan esas chimeneas andantes, hablando del tema de la calidad del aire. Manuel Jaramillo dice cerremos fábricas y por arte de magia se resuelve el problema. Está Estela Monsalve Amaya, que dice que también le pongan pico y placa a los vehículos oficiales. Edwin Fernández dice saludos desde San Antonio, Texas. John Esteban Acevedo dice la justicia en este país lo pone a uno cada vez más triste. ¿Cómo van a judicializar a la escolta de donde salió el proyectil que ultimó a este joven cantante? Y Manuel Jaramillo dice siderúrgicas, fundición, baterías, fundición de aluminio, entre otras, y las carboneras llegando a Girardota. No demonicen los autos de ceras y dejemos de pagar rodamiento y certificado de gases, es una contradicción, hablando del tema del control desde ambiental. la pasada, pues, o mejor, desde las pasadas contingencias, siempre ha sido bien polémico el tema. ¿Son los vehículos, como efectivamente lo dicen las autoridades ambientales, o será que hay algunas empresas que también lo son? Y si lo son, uno no sabe qué alternativas puede existir, de pronto llevárselas para otros sitios donde no estén encañonadas, como pasa en el caso de la ciudad de Medellín, donde toda su contaminación queda encañonada pues, para los habitantes de la ciudad. No sabe uno, quizás son las empresas, quizás son los carros, quizás son ambos. La verdad no creo, por ejemplo, eso de los vehículos oficiales casi todos son nuevos, no creo que contaminen mucho. ¿Los de servicio público, buses, eso también entrarían ahí o no? Porque hay mucho bus que pues, sí contamina bastante y mucho... ¿Cómo se dice? Estos que transportan mulas, tractomulas, camiones. De carga. Lo que pasa es que aquí también tenemos un problema, ahora que usted lo menciona con los vehículos de carga. Desafortunadamente acá no existe una variante por donde los vehículos que van hacia algún puerto, hacia otra región del país, eviten el paso por el centro de la ciudad. Acá tienen que pasar por todo el centro de la ciudad. Entonces los camiones, las mulas, vehículos pesados pasan y dejan su huella. Bueno, José Fernando, para irnos a comerciales, ¿usted transita con confianza por todos los barrios de la ciudad? No duda. Miguel Ángel. No, señor. Julián.
Pues con confianza no, pero sí al menos con tranquilidad. Pues Duber, no debería estar tan tranquilo. ¿Ustedes por qué transitan con tanta confianza? no, Desconfianza. estamos Perdón, diciendo con que los desconfianza. Julián es el que transita con confianza. Yo con tranquilidad. Las Confianza razones no. son casi obvias, Duber, por la situación de orden público que se vive en muchos sectores de la ciudad. Bueno, y les hago esa Por pregunta. las fronteras invisibles, por tantos Exactamente. factores que se presentan. Y esta pregunta se las hago porque después de las comerciales vamos a darles otras noticias sobre el barrio El Poblado y también tenemos unos invitados que nos van a contar porque realizaron un estudio sobre las famosas fronteras invisibles que aún están en la ciudad y les vamos a contar cuáles son los barrios donde permanecen esas fronteras y cómo operan, cómo se mueven estos grupos que las tienen, cómo actúan. Vamos a un corte y en minutos regresamos. Muy bien. Muy bien, y continuamos en Nos Cogió la Noche. Como les comentaba hace un momento, pues tenemos dos invitados, dos profesores de la Universidad de Antioquia, quienes estuvieron realizando una investigación justamente sobre este tema de las fronteras invisibles. Y antes de comenzar a hablar sobre el tema, les quiero dar la bienvenida. John Mario Muñoz y Jaime Rafael Nieto. Bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, profesores, ¿qué los motivó a hacer esta investigación? Bueno, son preguntas académicas que venimos haciendo desde hace varios años y ya hay varias publicaciones sobre el tema. Uno de los temas es el conflicto creciente en las ciudades y lo difuso del conflicto en las ciudades. Digamos que académicamente queríamos mirar qué se esconde dentro de ese metarrelato también de las fronteras invisibles, qué se ha tejido, qué significa, cómo se han incorporado esas fronteras invisibles en las ciudades, que hay detrás, digamos, de esa amalgama del mundo criminal en las fronteras y cómo se viene reconfigurando las fronteras invisibles, ¿cierto? Y partimos de un debate de vieja data sobre cómo se configura el territorio a nivel nacional y en las ciudades. Digamos, esos vacíos de Estado, esos vacíos de una política integral de Estado, es copado por bandas o grupos a margen de la ley, es cooptado, y a partir de ahí empiezan a reconfigurar el territorio y a generar otra lógica y autoridad y obediencia de la población. Pero esas fronteras invisibles se dan, qué pena, Duber, No. en todas las ciudades de nuestro país o especialmente ese en allá Medellín iba. por los efectos o por los De bandas focos organizadas y delincuenciales. todo eso. Nosotros creemos que es un fenómeno de las ciudades donde el conflicto urbano ha sido más agudo y donde hay ese tránsito del conflicto de las milicias, narcotráfico, luego bandas, etcétera, esa amalgama, digamos, del mundo criminal en ciudades que digamos, han estado más cercanos a ese conflicto, el caso pues, de Medellín, Bogotá y en algo o más de Cali, ¿cierto? Digamos, las dos ciudades, sobre todo Cali y Medellín, han sido muy cercanas como a ese tipo de fronteras, pero las evidencias muestran que Medellín ha sido una ciudad donde se ha reconfigurado el conflicto permanentemente. Se ha hablado de que de pronto han desaparecido mucho estas fronteras invisibles y de pronto la gente anda con confianza, transita con confianza de un lado hacia otro porque uno dice hay una frontera invisible y las fronteras están marcadas o con un poste o en un poste con una señal o con un letrero o bueno, con una quebrada, un puente. Eso es lo que va marcando las fronteras invisibles. ¿Cómo ven ustedes el panorama en la ciudad de Medellín? ¿Cuáles son esos barrios más afectados por las fronteras invisibles? Yo creo que es importante destacar un aspecto en relación con esta investigación que concluimos. Primero, tener en cuenta que el fenómeno de las fronteras invisibles en esencia no es distinto a la ocurrencia de fenómenos relacionados con la configuración violenta del territorio de la ciudad. Lo nuevo de pronto es la denominación. Lo real es que en los últimos 5 años el término o la expresión fronteras invisibles se hizo moneda corriente en el periodismo, en los barrios, en el lenguaje incluso de los académicos y de las instancias gubernamentales, sin discernir realmente en qué consiste, qué es lo nuevo o qué es lo viejo de este fenómeno. Esa fue una de las razones que nos motivó a nosotros a, preguntarnos, ¿qué es esto de las fronteras invisibles? Y con lo que nos vamos a encontrar en realidad es que así como hay novedades, también hay continuidades relacionadas con la dinámica del conflicto armado violento en la ciudad. Es que este conflicto
no ha concluido, no ha terminado. Ha pasado por periodos de exacerbación, pero también por periodos de apaciguamiento, dependiendo de la correlación de fuerzas y de la capacidad que tienen los actores, entre ellos el propio actor municipio de Medellín, fuerzas de seguridad municipales, en la regulación de la dinámica de ese conflicto. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que en algún momento, estamos hablando de antes de 2013, en algún momento hubo una reconfiguración violenta muy acelerada del territorio, sobre todo en las comunas 8, comuna 13, comuna 16, ¿sí? Una reconfiguración, porque estos territorios se convirtieron en los epítomes, los puntos neurálgicos de la confrontación, inherente a la dinámica o a la disputa entre líderes de las bandas y combos vinculados al microtráfico o a oficinas, digamos algo así, vertebradores de los actores armados en estos tres territorios. Pero si usted observa, por ejemplo, cómo después de 2013, cuando los principales combos de la ciudad firman el llamado Pacto de Fusil, entramos en una situación de declive de la criminalidad, sobre todo en su expresión más violenta, que son los homicidios. Hay una tasa descendente, una tendencia descendente en la tasa de homicidios de la ciudad, que tiene que ver justamente con esta capacidad que tienen los propios actores armados por fuera de la propia institucionalidad del Estado para hacer acuerdos y pactos de no agresión, o sea, para hacer una delimitación pacífica entre ellos respecto del control y del poder de esos territorios. No que tales fronteras hayan desaparecido, sino que la criminalización respecto a la transgresión de tales fronteras se han atenuado, que es distinto, ¿no? ¿Y la comunidad cómo se entera? Porque todo el mundo sabe que existen, pero ¿cómo identificar justamente esas fronteras invisibles? Porque la comunidad sabe. Es la comunidad. Voz a voz existe. Claro. Y como que entre los delincuentes se encargan como de ir regando la ola. ¿Cómo identificar eso? Sí. Los testimonios, que es un trabajo empírico muy denso, muestran que la gente sabe de qué cuadra no puede pasar. O sea, la delimitación es simbólica, pero es real. O sea, el homicidio es real, la delimitación es simbólica. Decir, de la cuadra a tal cuadra no se puede pasar porque esto es un territorio de tal combo, este es otro territorio de tal combo. Ahora, las fronteras invisibles no son estáticas. O sea, el modo como se vive el territorio no es estático. Depende también de la presión que tenga el grupo armado para ir extendiendo. Ganando terreno. Su dominio. Entonces, por ejemplo, la reconfiguración del territorio es permanente y está dando en lógica, digamos, de esa tensión del mundo criminal. Una anotación que es muy importante, si viene un declive de la tasa de homicidios violentos, los últimos 3 años han sido años muy delicados para la ciudad de Medellín. Un repunte, ¿no? Un repunte muy fuerte. El 2018 fue un repunte de más de 600, cercano a los 700 homicidios en la ciudad de Medellín. Es una cifra que no se daba así ya 10, 15 años. Eso está diciendo que también ese pacto del fusil, esos acuerdos son muy frágiles, y por otro lado, esos acuerdos están, digamos, mutando hacia lógicas de macroestructuras en la ciudad, como el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, que articulan, digamos, los combos en la ciudad, pero también en esa tensión permanente, digamos, surgen momentos de conflictividad muy fuertes. Profesor, usted estaba diciendo algo que me parece muy importante ondear y es el tema de qué se esconde detrás de las fronteras invisibles. Sabemos que el microtráfico, el comercio de empanadas y de huevos que para nadie es desconocido, pero si hay un tema que me preocupa bastante y yo creo que a muchas personas les debería preocupar y es el tema de la venta de virginidades. ¿Cómo está ese tema de la venta de virginidades? ¿Ustedes lograron también encontrar algo sobre este tema? Hay algunos testimonios. Lo que pasa es que la ciudad a veces es muy neoconservadora en estos aspectos de clarificar bien qué es lo que pasa en la ciudad, qué se esconde. Evidentemente hay una trata de blancas y en toda esa trata de blancas hay una venta de virginidades, que llegan extranjeros a tener relaciones íntimas con chicas de 10, 12, 13 años, y el mundo criminal lo que hace es pagarle a la mamá o violentar a la mamá a través de amenazas para que vaya conservando, digamos, la niña y la vaya cuidando para ese mundo, digamos, de ese consumo que en la ciudad es muy fuerte. Sí. Lo que pasa es que lo hemos negado por esa sociedad también un poco compleja, conservadora, paisa,
Pero ahí está, se ha invisibilizado, pero ahí está, hay redes, digamos, que hacen eso y lo hacen en sitios particulares de la ciudad o en las afueras de las ciudades donde esa venta de virginidades es clara y es evidente. Y es muy lamentable que eso suceda en una ciudad que se vende como la ciudad innovadora y fuerte de Medellín. ¿Cuánto está costando una virginidad, por ejemplo, acá en Medellín? Eso es relativo. Algunas cifras hablan de $5.000, $12.000, etcétera. No sabemos a ciencia cierta porque son cuentas que tendrá ya ese mundo criminal establecido. Pero sí son cifras muy altas donde vienen precisamente a ese tipo de cosas que son evidentemente ilegales y inmorales para la ciudad. Esas fronteras invisibles que ustedes nos mencionaban se volvieron recurrentes y como comunes entre periodistas y la sociedad. ¿Hace cuánto se remontan a qué época? ¿Eso viene de los 80, de los 90? ¿Cuándo se empieza a ver ese fenómeno de las fronteras invisibles en Medellín? Hombre, hay muchos estudios que tratan de reconstruir un poco la historia de la dinámica de la violencia y del conflicto armado en Medellín, estudios que vienen desde los años 80, ¿sí? Que, digámoslo así, ponen de presente la importancia de investigar, a raíz sobre todo de la presencia o la irrupción del narcotráfico en la ciudad de Medellín, sobre todo con el liderazgo de Pablo Escobar Gaviria y sus ejércitos privados en los diferentes territorios. Yo diría que a partir de allí, de comienzos de los años 80, asociado a la irrupción del narcotráfico y los ejércitos privados del capo mayor, en este caso Pablo Escobar Gaviria, es cuando se empiezan a configurar territorios de control y de dominio de determinadas bandas, de determinados ejércitos, que empiezan a generar prácticas de resistencia, no solamente de sometimiento, que es lo que más normalmente se destaca en los estudios, que la gente le tiene miedo, está intimidada, que está sometida, no, también prácticas, digámoslo así, de resistencia, algunas veces civiles sin armas, otras veces armadas. Fíjense que después de la irrupción del narcotráfico y sus bandas criminales en la ciudad surge el fenómeno de las llamadas milicias populares organizadas por las propias organizaciones comunitarias. No son proyectos que respondan a la insurgencia armada de carácter nacional como las FARC, el ELN, son formas armadas, digámoslo así, organizadas por las propias comunidades para enfrentar la dinámica expoliadora de los ejércitos privados del narcotráfico. Desde allí uno podría decir se desencadena toda la dinámica del conflicto armado, de la violencia y la delimitación muy móvil, como lo ha notado el profesor John Mario, muy móvil, la delimitación muy móvil de ese territorio, ¿no? Dependiendo de las correlaciones de fuerzas que van entablando los actores armados en cada uno de estos territorios. Son una suerte de microsoberanías, microterritorios controlados por estos actores armados. Yo quisiera destacar un elemento porque quizás no ha sido suficientemente destacado en las investigaciones últimas en la ciudad de Medellín y en el país. Este control protagonizado, hegemonizado, este control violento del territorio, protagonizado y hegemonizado por los actores armados, criminales, está, digámoslo así, gobernado no solo por una lógica orientada a la exacción de recursos legales o ilegales, ¿sí? Vinculados al narcotráfico, vinculados a la trata de blancas, vinculado a juegos, etcétera, etcétera, sino que también está orientado por una lógica contrainsurgente. Eso es importante que no lo perdamos de vista, porque buena parte de estos macroestructuras vienen, ¿sí?, de alzarse con el triunfo frente a la insurgencia armada, que también tuvo una presencia muy activa y muy profusa en la ciudad, sobre todo hasta la llamada Operación Orión en la Comuna 13, estoy hablando del año 2002. Este triunfo configura un ciclo de hegemonía de estos actores armados irregulares que no dejan de desplegar una acción contrainsurgente, no obstante, su cometido fundamental sea la de la exacción de rentas ilegales o legales en el territorio. Enseguida vamos a hablar de esas rentas ilegales,
precisamente porque creo que el tema de las fronteras invisibles se presta y se da justamente por esas rentas ilegales, pero eso va a ser después de una pausa y ya regresamos con información también del barrio El Poblado y otros temas que tenemos de ciudad. Y antes de continuar con nuestros invitados y seguir hablando del tema de las fronteras invisibles, qué se puede hacer, cómo afrontar esta situación, Julián nos tiene información del barrio El Poblado, porque justamente Julián fue entregado allí el deprimido de la transversal con los Parras. Por fin lo entregaron, cuéntenos. Pues sí, mire, Eduardo, le cuento que esta obra fue entregada en horas de la mañana por el alcalde de Medellín, una obra que presentó un retraso de 14 meses, estaba programada para ser entregada en 18, o sea que se demoró 32 en total, y pues costó cerca de 22.703 millones de pesos. Con esta obra, pues obviamente se va a impactar positivamente toda la movilidad en este sector del Poblado, y le preguntamos precisamente al secretario de Movilidad de Medellín cómo será ese impacto que tendrá, pero él dice que también se tienen que hacer grandes esfuerzos porque se tiene que educar frente al uso del carro. Por supuesto, este tipo de obras lo que están haciendo es generar algunas mejoras en los tiempos de desplazamiento, pero es mucho más importante recalcar que tenemos en nuestra ciudad que seguir utilizando el transporte público, que compartir vehículos, que mejorar los hábitos de movilidad en nuestra ciudad, porque esas son las verdaderas soluciones. Esto, por supuesto, ayuda a la infraestructura vial, mejora algunos componentes, pero tenemos que ir más al fondo y a la raíz de las soluciones, y es mejorar transporte público, compartir vehículos, tratar de utilizar los vehículos particulares donde debemos utilizarlos, porque claramente en los últimos años en nuestra ciudad se viene incrementando de manera exponencial el parque automotor. Pues bien, recordemos que estas obras hacen parte de un paquete de 23, de las cuales ya se han entregado 18 y 4 están en ejecución. Precisamente le preguntamos a la secretaria de Infraestructura cuáles son esas otras obras que se vienen adelantando y cuáles son esas que faltan. Tenemos 3 obras iniciando, que son la ampliación de la 34 desde Los Balsos, desde la avenida del Poblado hasta Los Balsos, la 34 desde la calle 13 hasta la Escopetería, el mejoramiento de la Loma de los Mangos, que va a generar una buena descongestión de todo el sector más al sur y en la conexión con el municipio de Envigado, y la ampliación de la carrera 15 en el sector de San Lucas a Marcos de la Sierra, que también va a generar una conectividad importante con el municipio de Envigado, y con eso entonces unas condiciones mucho mejores de movilidad en todo ese sector de San Lucas más al sur de esta comuna 14. Estos son obras que sin lugar a dudas mejoran muchísimo la movilidad, como les digo, hacen parte de esos paquetes de valorización, pero también contribuyen mucho al mejoramiento de la movilidad peatonal, porque se mejora el espacio público. Esto, por ejemplo, es una obra que tiene 5.000 metros cuadrados de espacio público renovado, donde el peatón va a poder circular de una manera segura y conectarse con otros proyectos que adelanta la administración municipal, como los andenes y radios camineras, de los cuales entre la transversal inferior y la superior hay un avance ya del 60% del proyecto en una conectividad de un anillo que son aproximadamente 10 kilómetros. Dicen las autoridades que este retraso en las obras se presenta precisamente es por la gestión que se tiene que hacer con los predios. Es un proceso muy lento porque pues los propietarios a veces no agilizan en esas negociaciones, y les recuerdo que por Medellín transitan 1.350.000 vehículos diariamente, o sea que pues esperemos que con esta obra se logre impactar esa movilidad y que realmente la gente sí tome conciencia frente al uso de vehículo y que pues usen el transporte público. Y allí mismo en el sector del Poblado, pues las autoridades encontraron un cargamento de marihuana considerable. ¿De qué se trata, Miguel Ángel, y cómo iba ese cargamento camuflado? Duber, aunque es curioso, pero se activaron las operaciones en el Poblado. Mire que desde que pasó el suceso la semana pasada, ayer también se hicieron operativos, hoy también se pusieron como las pilas en este sector, y es que hicieron una incautación de 200 libras de marihuana y material que era transportado en un vehículo de servicio público tipo taxi. Según las autoridades, este elemento de alucinógenos fue hallado debido a que el conductor del taxi generó sospechas por cubrir los vidrios con un plástico negro. Mire que en estos operativos, que hace en la policía en el Poblado, están viendo como rostros, están generando por sospecha, y en 2 ocasiones, ayer en un taxi también aprendieron a un menor y capturaron a 5 mayores de edad, y hoy también hicieron esta incautación de 200 libras de marihuana. Pues el teniente coronel de la Policía Metropolitana de la Región 5 nos detalló de este operativo del día de hoy.
cuadrantes de la estación de policía Poblado, en ejecución de planes de prevención y control automotores, observan un vehículo de servicio público taxi, lo cual llama la atención debido a que su panorámico iba cubierto con un plástico negro. Esto genera automática una reacción y un registro minucioso al vehículo. En su interior llevaba 200 libras de marihuana, las cuales estaban recubiertas con caja de cartón debidamente sellada, y la sustancia iba por libras. Estas estaban recubiertas con plástico color negro, evitando evidenciar su contenido. Es importante destacar que aquí se logra la captura de una persona, quien era el conductor del taxi. Bueno, pues le cuento que son 2.028 personas las capturadas en el Valle de Aburrá por porte y fabricación de estupefacientes, que se ha dejado en estos ya casi mes y medio del 2019. Bueno, esta noticia importante, incautaciones en el barrio El Poblado en la ciudad de Medellín, operativos, y esto es lo que necesitamos en la ciudad, que las autoridades estén más alertas, que estén pendientes y que los organismos de inteligencia pues estén funcionando de manera correcta, porque son rentas criminales que finalmente pues sirven para fomentar la guerra en el territorio local y hasta departamental. José Fernando Gil, hoy también el Tour Colombia 2.1 en el oriente antioqueño. ¿Cómo estuvo este tour hoy? Sí, a partido de La Ceja, culminó en La Ceja, todo el mundo esperaba a que el nativo de esta región, Fernando Gaviria, ganara la etapa. Hubo una sorpresa porque ganó Álvaro Deck. ¿Cordobés? Este es un cordobés, sí señor, que es también embalador. Fue el ganador de la etapa. Dentro de los destacados, Maximiliano Riches llegó quinto, Egan Bernal, la promesa del Sky, noveno. Y como le digo, sí, la gran novedad fue que Fernando Gaviria no apareció dentro de los primeros 4 o 5 corredores en esta etapa. Se dice que de momento el nuevo líder sería Álvaro Deck. Estamos esperando confirmación oficial del sitio pues, del Tour Colombia 2.1. Muy bien. Y Julián nos tiene información sobre el paro nacional de maestros que se está convocando. Julián, ¿desde dónde se está convocando este paro y por qué nuevamente los maestros quieren salir a paro? Pues mire, ese paro se va a dar mañana y es un paro de 24 horas. Se convocó desde FECODE porque dicen los maestros que van a presentar un pliego de peticiones al gobierno nacional que incluye los recursos para la educación pública y dignificación de la labor docente y respeto por la vida e integridad de los profesores. Esperemos a ver con este pliego que van a presentar al presidente qué decisiones se toman, pero escuchemos también precisamente a un vocero de FECODE para que nos cuente por qué se va a desarrollar este paro. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha determinado hacer un paro nacional de 24 horas mañana 14 de febrero. Esto con el fin de presentar el pliego de peticiones que tiene varios componentes importantes al gobierno nacional. Sobre todo vamos a hacer exigencias en materia de política educativa, en materia de dignificación de la labor docente, bienestar para el magisterio y respeto a la vida e integridad de los educadores y su familia. Por eso estaremos en las calles, pero también para exigir una mejor financiación a la educación pública. Vamos a rechazar la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, que nada de recursos trae para la educación pública y para la inversión social. Por eso convocamos a los estudiantes, a los educadores, a los directivos docentes, a la comunidad en general a participar de las movilizaciones mañana. Partiremos desde Adida a las 10 de la mañana. Viva el paro nacional del magisterio colombiano. Bueno, sabemos que este tema de la educación es bastante complejo porque pues, estas personas, estos educadores no han estado muy de acuerdo con el plan de desarrollo del presidente Duque, precisamente porque como tal pues, el país no tiene como las mejores condiciones económicas para asumir tanto este tema de la educación como el tema de la salud, como el tema de la economía y pues esperemos a que no se vayan a generar pues como discordias con este tema porque ya sabemos que también a los estudiantes se les estuvo aceptando un pliego de peticiones en los últimos meses. No, pero es que los maestros ya negociaron con el gobierno nacional cuando iba el presidente Santos de salida, solo que están manifestando es que no les han cumplido los compromisos adquiridos con el gobierno nacional. Y bueno, continuamos con nuestros invitados, son los profesores John Mario Muñoz y Jaime Rafael Nieto. Ellos son docentes de la Universidad de Antioquia, quienes desarrollaron una investigación con el tema de las fronteras invisibles. Profes, ¿cómo identificar o cómo hacer para que la comunidad camine con confianza? Porque la situación en la ciudad de Medellín no está nada fácil. El centro, que es la comuna donde más transitan ciudadanos
al día, también tiene fronteras invisibles. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía ¿El centro de Medellín tiene fronteras invisibles? Claro, José Fernando. Y los profes mejor que nadie lo pueden corroborar. En la noche usted pasa de un lugar a otro, pero pero tiene fronteras invisibles nocturnas. No. Ahí sí no sé, ahí sí los profes nos tienen que ayudar con eso, pero de que tienen fronteras invisibles las hay. El problema del centro de Medellín es un problema complicado, es la comuna que el año anterior presentó mayor número de homicidios y no es gratis, no es en vano. Bueno, a pesar de que no fue la comuna del centro, la 10, objeto de nuestro trabajo empírico, porque fue la 8, la 3 y la 16, sí evidentemente hay distribución de zonas del poder por el mundo criminal, ¿cierto? De pronto eso hace parte de la lógica más particular del centro. Digamos que el microterritorio puede estar mucho más comprimido en esa lógica de los actores armados. Pero en las otras comunas sí se evidencia, digamos, esas lógicas de poder. Hay una cosa que es muy importante matizar en este trabajo, y es que lo que se ha hecho en la administración, en las últimas administraciones frente al tema de seguridad es insuficiente en relación a que no solamente basta con dispositivos, digamos, de seguridad y policivos y todas las cámaras y todo, digamos, todo lo que es el despliegue de la institucionalidad para mermar la seguridad, ¿cierto? Incluso perseguir los recursos de las bandas criminales, etcétera, etcétera, sino que se requiere una política mucho más integral. Profesor, yo le pregunto, digamos, una persona que no pertenezca a ningún combo o alguna persona que esté lejos del conflicto y que vaya caminando por la calle, que no sepa que hay una frontera invisible, ¿cuál es esa repercusión? De una vez, digamos, ya le llega a la persona, digamos, dueña de esa zona, o de una vez le disparan, o cómo es como para entenderlo. Digamos, yo paso, no sé dónde quedan las fronteras invisibles, pero de pronto pasé porque tocó. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Yo diría que tiene que ver con un primer tópico, y es el que tiene que ver con los aprendizajes mismos de las comunidades barriales. El territorio para las comunidades barriales no es externo a ellos, no es ajeno a ellos. El territorio de los barrios, de las comunas, ha sido una construcción histórica, cultural de largo aliento. Ha pasado por la apropiación de esos espacios generalmente periféricos de la ciudad por parte de estas comunidades barriales. Por eso ellas más que nadie conocen bien su territorio. Por eso para ellas es muy paradójica la expresión de fronteras invisibles, porque para ellas son muy visibles esas fronteras, saben dónde terminan, dónde empiezan, dónde alcanza el poder de un combo, dónde arranca el del otro combo, etcétera, ¿no? Para un ciudadano que no está en el territorio, yo me atrevería a afirmar que es bastante azaroso, por no decir bastante inseguro, transitar por estos territorios surcados por poderes armados irregulares. Es muy, muy difícil. De hecho, puede ser sometido, yo no me atrevería a afirmar de manera contundente que a una suerte de muerte segura, pero sí por lo menos a ejercicios de control, dispositivos de control, de regulación, que estos mismos actores armados ejercen en los territorios. Lo que dice el profesor John Mario, es muy importante destacarlo y creo que en la investigación lo tratamos de recoger. Hombre, no es suficiente, digámoslo así, diseñar estrategias y dispositivos basados solo en la coerción. Es necesario, que es en lo que ha estado, a nuestro juicio, basada la política de seguridad del actual alcalde, es necesario tener una estrategia mucho más integral, donde sin duda este elemento de la seguridad pueda estar presente, pero donde, digámoslo así, se le confiera mayor importancia a otros elementos que no han sido suficientemente destacados y que tienen que ver con la dinámica misma, la construcción misma del territorio por parte de las comunidades, que se le dé mayor poder, mayor autonomía, mayor participación, mayor posibilidad de creación y de autorregulación del territorio por parte de las comunidades. Es que las comunidades no son un reguero de individuos.
Las comunidades se han construido históricamente a través de sus organizaciones, a través de sus actores colectivos, y ellas en los diferentes campos tienen planes, estrategias de acción para el territorio, porque históricamente ha sido su territorio. Entonces yo creo que ha faltado eso, ha faltado un mayor acompañamiento y un mayor espacio para que las comunidades se empoderen en el territorio y sean ellas realmente quienes lo administren, ¿sí? Yo creo que esta estrategia, combinada obviamente con la presencia institucional del municipio, del Estado, de la fuerza pública, por supuesto, pero sobre todo de instituciones de producción social, de producción de sociedad, instituciones de salud, de educación, de recreación, de deporte, de cultura, de empleo, de infraestructura, etcétera, etcétera, podían contribuir de manera poderosa a superar la situación de violencia y de criminalidad sobre el territorio. Y es que precisamente ustedes han evaluado también el cómo superar eso, pero eso lo vamos a hablar después de este corte, no nos demoramos, vamos un segundito y ya regresamos con ustedes. Continuamos con el tema de las fronteras invisibles en nuestra ciudad, profe, y ahorita hablábamos y le preguntábamos cómo hacen las comunidades precisamente para tratar de acercarse y de borrar esa frontera invisible que aunque nada la demarca, todos saben que está ahí. Precisamente, como decía el profesor Nieto ahora, el territorio es una construcción social y política por parte de las comunidades. Como es social y política y cultural, las comunidades han entretejido, digamos, una lectura y han entretejido voluntades para empezar a demarcar eso. Lo que vimos en una de la hipótesis nuestra es el trabajo de resistencias que hacen las comunidades frente a esas fronteras invisibles. Hemos visto que a través de la arte, la lúdica, etcétera, las comunidades se han unido para demarcar eso. Hay trabajos artísticos muy bonitos donde tienen ubicada la frontera invisible y hacen un acto cultural y artístico en esa frontera para integrar a las comunidades, para decirle a las comunidades que a pesar de que hay una demarcación simbólica imaginaria, es necesario que las comunidades cooperen el espacio público, que el espacio público es de todos y es colectivo, no es de los actores armados. O sea, es como lo que decía María Teresa Uribe, que son soberanías en vilo o en disputa. Lo que plantean esas formas de resistencia, es decir, el territorio de todos es construido de todos, pero todos hacemos parte del territorio. Y los jóvenes, sobre todo, se han jugado, digamos, la vida, porque han muerto muchos jóvenes jugando en la vida a través del hip hop, del reggae, etcétera, mostrando del arte, muchas formas, muchas expresiones, que el territorio es una sumatoria de todos. Y la forma de resistir es demarcando, digamos, y dejando claro que esas fronteras hay que articularlas. Profe, la investigación que ustedes realizaron la enfocaron en 3 comunas. Y usted lo dice, en estas fronteras son variables. Pero en estas 3 comunas, ¿cuántas fronteras invisibles identificó la investigación? Nosotros, al momento de realizar la investigación, que fue en el año 2015, más que todo, pudimos identificar números diferenciados. Por ejemplo, quizás la comuna donde menos presencia en ese momento había de fronteras invisibles era la comuna 3, ¿sí? Logramos identificar unas 3, 4 fronteras invisibles que, a diferencia, digámoslo así, de un rasgo característico que es su movilidad, estas 3 o 4 fronteras invisibles han adquirido el carácter casi que de permanencia en el sector, pues, de la comuna 3. La comuna que más, o las 2 comunas que más revelaban cantidad de fronteras invisibles, sin duda fueron la 8 y la comuna 16, la de Belén, ¿no? Y tiene que ver en buena medida con la exacerbación de la disputa por el territorio en estos últimos años, sobre todo a partir de 2015, 2016, ¿sí? Que hay una mayor disputa entre los actores armados y regulares aquí en estas 2 comunas, marcadas obviamente por las 2 grandes macroestructuras de la criminalidad organizada en la ciudad,
bajo el mandato de la oficina, la llamada Oficina de Envigado, y bajo el mandato del Clan del Golfo. Estas dos grandes estructuras entran en una disputa radical en la ciudad, focalizadas especialmente en estas dos comunas, la Comuna 8 y la Comuna 16. Una disputa que aún no se ha cerrado, por supuesto. Profe, para concluir, ya tenemos solamente un minutico para despedirnos de nuestros televidentes. ¿Qué hacer con respecto a estas fronteras invisibles? ¿Qué el Estado, dónde tiene que actuar? Sí, nosotros partimos, en el último capítulo del libro es sobre políticas públicas. Partimos de la premisa de que el Estado debe entrar a los territorios con un Estado mucho más integral, no solamente policivo, cohesivo, etcétera, sino con políticas públicas realmente contundentes en relación a seducir a los jóvenes frente al empleo, la educación, la recreación, etcétera, que mucho se habla de eso en los planes de desarrollo, pero poco se hace en el territorio, poco se invierte en la posibilidad de que esos jóvenes, que son los que el caldo de cultivo de la violencia, tengan otras oportunidades. Mientras uno como profesor universitario se da cuenta de que se presentan 50.000 estudiantes y pasan 4.000 a la universidad, por ejemplo, de Antioquia, se da cuenta que muchos jóvenes de esos se quedan sin oportunidades reales. Y lo otro es que el Estado cumpla su papel dentro de un Estado social de derecho, ¿cierto? Que ejerza el papel integral de Estado y que esa soberanía quede en disputa, porque lo que evidenciamos nosotros es que cuando no hay Estado, no hay presencia del Estado, los grupos armados copan ese tipo de territorio y a partir de ahí generan todos los mecanismos de obediencia, son paraestados, digámoslo así, y generan una articulación con la sociedad. Estamos invitando a quien desee conocer más profundamente del libro, estos son simplemente unas pinceladas. El 26 de este mes en curso haremos la presentación de febrero, haremos la presentación en el edificio de extensión, edificio principal. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Vamos a invitar a las comunidades que participaron en el libro, una muestra artística de los jóvenes de la Comuna 13, que nos muestran a través de la música también cómo ellos resisten a esta violencia estructural en la ciudad de Medellín. Muy bien, a los profesores John Mario Muñoz y Jaime Rafael Nieto, muchas gracias por acompañarnos y por mostrarnos su investigación. Julián, usted tiene una información con la que vamos a cerrar. Mire, Eduardo, les vamos a mostrar a ustedes y a los televidentes una campaña muy especial que está adelantando el Parque Explora que se llama Bellos Insultos. Bellos Insultos, ¿por qué? Porque resulta que estas especies que ven ustedes ahí han sido estigmatizadas en sus nombres y han sido utilizados digamos, mal. Entonces la idea es que las personas conozcan estas especies verdaderamente por sus características y sus atributos y no por los prejuicios que lastimosamente hemos generado como sociedad. Ahí está esta campaña para que ustedes la miren, la aprecien y pues que cojan conciencia. Muy bien, con estas imágenes de bellos insultos los dejamos. Ahí está. La grilla. A utilizar mejor el lenguaje. Recuerden que nos vemos a las 5 de la tarde. Que tengan un feliz día.